3 años después de casarnos, me abofeteó en la sala de juntas por otro hombre. Dijo, Steven, dale la empresa. No te la mereces. Sonreí. Sin lágrimas. Sin gritos. Sin volcar la mesa. Firmé tranquilamente el acuerdo de transferencia de acciones e incluso le deslicé el sello de la empresa por la mesa. Todos pensaron que me había rendido. Lo que no sabían era que había un agujero de $80 millones en los libros de la empresa. Me temblaba la mano al firmar. No porque estuviera enfadado. Porque tenía miedo de que cambiara de opinión. Capítulo 01. Grace entró en la sala de conferencias y todos los ejecutivos se pusieron de pie inmediatamente. No por respeto. Sino porque había un hombre caminando detrás de ella. Charles. Su novio de la universidad. El que la gente llamaba el perfecto que se les escapó. Un prodigio de las finanzas educado en el extranjero con fama de ser excepcionalmente capaz. Yo estaba sentado a la cabecera de la mesa con una taza de café aún humeante en la mano. Por un breve segundo, cuando los vi entrar uno al lado del otro, pensé que debía estar viendo cosas. Pero la primera frase de Grace me indicó que la reunión de hoy no tenía nada que ver con las ganancias trimestrales. Steven Q. Me llamó por mi nombre completo. La última vez que lo hizo fue hace 3 años, cuando firmamos nuestro certificado de matrimonio. Dejé mi café. ¿Qué pasa? Caminó hacia mí, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo. Luego levantó la mano. ¡Zas! Su palma aterrizó de lleno en mi mejilla izquierda. La sala entera quedó en silencio. El bolígrafo en la mano de Casey se le resbaló y rodó bajo la mesa. Se quedó mirando fijamente durante 3 segundos antes de siquiera pensar en recogerlo. Giré la cabeza hacia un lado. Me zumbaba la oreja izquierda. No dolía. De verdad que no. Pero aún así puse la expresión de un hombre con el corazón destrozado. Después de todo, llevaba 3 meses esperando esa bofetada. Los ojos de Grace estaban rojos. No podía distinguir si era emoción genuina o simplemente otra actuación. Su actuación había mejorado considerablemente en los últimos 3 años. Steven, hazle compañía. Señaló a Charles, que estaba detrás de ella. Luego me miró. No te lo mereces. Charles estaba detrás de ella con una expresión tranquila. Sus ojos reflejaban esa mirada particular que decía, siento que las cosas hayan salido así, pero de verdad soy mejor que tú. Su traje a medida le quedaba perfecto. Su cabello estaba impecable. Todo el hombre irradiaba la energía de un gurú del éxito. Casi perdí la compostura. Había 11 ejecutivos en la sala. Ni uno solo habló. Algunos miraban fijamente sus teléfonos. Otros estudiaban el techo. Otros, de repente, se quedaron profundamente fascinados por una botella de agua mineral que estaba sobre la mesa de conferencias. Mi secretaria, Selena, estaba en un rincón. Se mordía el labio con tanta fuerza que casi le sangraba. Era la única persona en la sala que conocía la verdadera situación financiera de la empresa. Aparte de mí. Respiré hondo y me puse de pie. De acuerdo. Grace se quedó paralizada. Claramente se había preparado para una discusión acalorada. Charles también parecía sorprendido. Ninguno de los dos esperaba que las cosas fueran tan bien. Caminé al otro lado de la mesa de conferencias y tomé el acuerdo de transferencia de acciones que Legal había preparado con anticipación. Pasé a la última página. Firmé mi nombre. Lo sellé. Luego deslicé el sello de la empresa hacia Charles. Todo el proceso duró menos de 2 minutos. Casey finalmente se inclinó y tomó su pluma. Me miró. La expresión en su rostro era tan compleja que podría haber llenado un ensayo de 800 palabras. Capítulo 02. Casey había estado en el departamento de finanzas de la empresa durante años. Sabía exactamente lo que significaban esos números. Pero no se atrevió a decir una palabra. Porque Grace era la hija de Walter. Walter podría haberse jubilado, pero aún tenía mucha influencia en la industria. Deslicé los documentos firmados por la mesa hacia Grace. Adelante, firma. Ella tomó la pluma.
Le temblaba la mano. Tal vez de emoción. Tal vez de emoción. Después de todo, finalmente iba a unir al hombre que más amaba con la empresa. ¡Qué romántico! La aplaudí en silencio en mi mente. Después de firmar, Grace me miró. Sus labios se entreabrieron ligeramente como si quisiera decir algo. No le di la oportunidad. Ya saqué mis cosas. La casa es tuya. Me quedo con el coche. De todas formas no vale mucho, así que digamos que me estoy aprovechando de ti. Tomé las llaves del coche de la mesa y caminé hacia la puerta. Ah, claro. Miré a Charles. Se enderezó y me miró a los ojos. Felicidades. Después de decir esa sola palabra, abrí la puerta y salí. El pasillo se extendía interminablemente ante mí. Mis zapatos de vestir resonaban contra el suelo de mármol. Tap. 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 Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y pulsé el botón del sótano 1. En el momento en que las puertas se cerraron, sonreí. No una sonrisa amarga. No una sonrisa fría. El tipo de sonrisa que surge al tirar por fin una patata hirviendo de la que has estado desesperado por deshacerte. Una sonrisa de puro alivio. Me cubrí la cara y me agaché en la esquina del ascensor. Mis hombros temblaban incontrolablemente. Para cuando llegué al estacionamiento, me subí a mi auto y cerré la puerta. Me reí durante 30 minutos seguidos. Me reí hasta quedarme sin aliento. Me reí hasta que me dolieron las costillas. Me reí hasta que las lágrimas cubrieron el volante. No es que esté loco. Es solo que ninguno de ellos sabía. Había un agujero de $80 millones en los libros de esa empresa. 80 millones. No 8,000. Había visto esos informes de auditoría el año pasado. Había estado lidiando con esas deudas de proveedores desde el año anterior. Los proyectos fallidos. Los acuerdos de demandas. Los avisos de recuperación de impuestos por impuestos impagos. Todos y cada uno de ellos estaban en el cajón de mi escritorio. Le había enviado 3 correos electrónicos a Grace. Le envié 2 mensajes. Pasé 40 minutos en una llamada telefónica tratando de explicarle la situación financiera de la empresa. Su respuesta exacta había sido: ¿puedes ser un poco más ambicioso, por favor? Deja de molestarme con los problemas de la empresa todo el tiempo. Bien. Entonces no la molestaría más. Hoy me quitó la empresa. Gracias. En serio. Saqué mi teléfono de la guantera y le envié un mensaje a Gael. Gael, ¿estás libre esta noche? La barbacoa corre por mi cuenta. 3 segundos después respondió: tú pagas. ¿Salió el sol por el oeste? ¿Qué pasó? Me divorcié. ¿A qué hora voy para allá ahora mismo a darle una paliza a esa mujer? No, no, no. Rápidamente escribí de vuelta. Esta cena es una celebración. El otro lado se quedó en silencio durante 10 segundos. Luego apareció una palabra: lo has perdido. Sonreí y arranqué el motor. Sonó mi teléfono. Walter. Miré el identificador de llamadas e inmediatamente rechacé la llamada. Hoy era el día más feliz que había tenido en 3 años. Mi suegro. No mi suegro. Podía esperar hasta otro día. Capítulo 03. El restaurante de barbacoa de Gael estaba en un rincón olvidado del lado sur de la ciudad. 20 mesas. Sin aire acondicionado. Solo 3 ventiladores industriales trabajando horas extras. La cerveza costaba $2.50 la botella. Las brochetas estaban en cestas de plástico encima de un congelador. Los clientes tomaban su propia comida y cuando terminaban de comer, la cuenta se calculaba contando los palitos. Para cuando llegué, Gael ya había reclamado una mesa. 8 botellas de cerveza estaban frente a él. 4 ya estaban abiertas. Todas eran suyas. Está bien, habla. Me metió una botella abierta en la mano. ¿Qué pasó? Le conté todo lo que había pasado ese día. Palabra por palabra. Bueno, casi.
Omití la parte en la que me reí en mi coche durante 30 minutos. Cuando terminé, Gael golpeó la mesa con sus palillos. Esa Grace es increíble. Te abofeteó delante de todos. ¿Quién demonios se cree que es? Prácticamente te mataste manteniendo a flote esa empresa durante 3 años. Gael. H&M, la empresa debe 80 millones. Gael se quedó paralizado. Un pincho seguía colgando de su boca. Su mandíbula cayó tanto que parecía a punto de golpear la mesa. Se quedó sentado como una estatua durante 10 segundos. Luego, lentamente, sacó el pincho de su boca y lo dejó. ¿Cuánto? 80 millones. Quizás más. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Grace me obligó a entregarle la empresa a Charles hoy y ahora mismo probablemente estén descorchando champán. Hice una pausa. Celebrando el hecho de que acaban de adquirir una empresa fantasma enterrada bajo 80 millones de dólares de deuda. Gael abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. La volvió a cerrar. Luego agarró su cerveza, se bebió media botella de un trago y se limpió la boca con fuerza. ¿Quieres decir que estás feliz? Estoy muy feliz. ¿Estás realmente feliz? Nunca he sido más feliz en mi vida. Gael me miró fijamente durante 10 segundos. Luego me golpeó el hombro y estalló en carcajadas. La risa comenzó como una risita. Luego se convirtió en una carcajada. Luego se transformó en un aullido incontrolable. Se dobló sobre la mesa golpeando el taburete de plástico con el puño. Un tipo en la mesa de al lado se giró y nos miró como si hubiéramos perdido la cabeza. Eso es brillante. Gael se secó las lágrimas de los ojos. ¿Cómo se llama esto? ¿Peleando por el derecho a sufrir? ¿Ofreciéndose como voluntario para hacerse cargo de un desastre? Algo así. ¿Sabe Charles? No. Se pasó toda la reunión de pie detrás de Grace con el pecho inflado y los ojos llenos de determinación. Tomé un sorbo de cerveza. Parecía el ganador de un concurso de startup subiendo al escenario a recoger un trofeo. Gael soltó otra carcajada. De repente, se le ocurrió algo. Espera. Si las cosas estaban tan mal, ¿por qué no cerraste la empresa o te declaraste en bancarrota? Tomé otro trago. ¿Crees que Walter me habría dejado? Negué con la cabeza. Esa empresa era el trabajo de su vida. Además, yo era el representante legal. Si hubiéramos entrado en bancarrota y liquidación, yo habría sido el primero en sufrir las consecuencias. Miré la botella de cerveza que tenía en la mano. Durante los últimos 3 años he estado intentando llenar el vacío. Sonreí con impotencia. Entonces me di cuenta de que había otro vacío debajo del vacío. Así que el representante legal ha cambiado, sí. Charles firmó hoy el acuerdo de transferencia de acciones. El departamento legal ya preparó la documentación para el cambio de titularidad legal. Levanté mi botella y la choqué contra la de Gael. En el momento en que firmó cada deuda y cada demanda. Clink. Dejó de ser mi problema. La alegría en el rostro de Gael se transformó lentamente en algo que parecía sospechosamente admiración. Steven. ¿Qué? ¿Estuviste esperando este día todo este tiempo? No. Negué con la cabeza con sinceridad. Realmente quería salvar esa empresa. Hice una pausa. Simplemente no pude. Grace no me creyó. Walter pensó que estaba exagerando. Emití 3 advertencias de riesgo financiero. Las 3 fueron ignoradas. Así que cuando te diste cuenta de que no se podía salvar, lo único que quedaba por hacer era esperar a que alguien más lo tomara. Y ellos mismos saltaron al pozo de fuego. Sonreí. Ella lo empujó con sus propias manos. Ambos nos quedamos en silencio durante 3 segundos. Luego estallamos en carcajadas al mismo tiempo. Esa noche bebí las 8 cervezas más satisfactorias de mi vida. Cuando llegó el momento de irme, Gael insistió en acompañarme a la salida. Con un brazo alrededor de mi hombro, preguntó con curiosidad, ¿qué crees que hará Charles mañana en su primer día como jefe? Lo pensé.
Probablemente reemplazará primero las obras de arte en la oficina. Está obsesionado con las apariencias. Escuché que enmarcó 2 copias de su maestría. Una cuelga en su oficina. La otra cuelga encima de su cama. Gael resopló. ¿Entonces qué? Entonces hará que alguien retire todas mis pertenencias y renueve la oficina del CEO. Y luego. Lo miré significativamente. Abrirá el cajón y encontrará los estados financieros. Gael se estremeció. Maldita sea. Casi siento lástima por él. No. Le di una palmada en el hombro. Siente lástima por los 80 millones en su lugar. Capítulo 04. ¿Cómo supe cómo fue el primer día de Charles en el trabajo? Selena me envió un mensaje de texto. Selena era mi exsecretaria. Ayer Grace le informó que a partir de hoy trabajaría como asistente de Charles. Su mensaje decía: CEO Q, el nuevo jefe me dijo que vaciara todo de tu oficina. ¿Quieres que te envíe por correo ese cactus tuyo? Respondí: tíralo. He estado regando ese cactus durante 3 años. La única razón por la que sigue vivo es pura fuerza de voluntad. Algo así como la empresa. Selena me envió un emoji de sonrisa irónica. Media hora después llegó otro mensaje. Charles acaba de terminar la reunión con los ejecutivos. Casey informó sobre las finanzas del último trimestre. Se ha encerrado en la oficina. Literalmente ha cerrado la puerta con llave. Yo estaba en casa comiendo fideos instantáneos. Sí. Fideos instantáneos. No porque estuviera sin dinero. Porque durante nuestros 3 años de matrimonio Grace no me dejaba comerlos. Decía que el olor era demasiado fuerte. Ahora que era libre, había comprado todos los sabores del supermercado. Carne de res. Mostaza encurtida. Carne de res con pimienta de Sichuan. Tomate y huevo. El que tenía delante era de sabor agridulce. No lo había comido en 3 años. Sorbí un gran bocado de fideos. Mis dedos de los pies casi se encogieron de felicidad. Un sabor a cielo. Mientras comía, le envié un mensaje a Selena: no te preocupes. El informe del último trimestre fue solo el aperitivo. Selena respondió: ¿qué quieres decir? Le contesté: lo entenderá cuando vea el informe anual del año pasado. Selena respondió: CEO Q, me estoy asustando un poco. Escribí asustado de lo que eres empleado. La empresa tiene un nuevo dueño. Mientras se pague la nómina, recibirás cada centavo que te deben. Si no se paga, tampoco es tu culpa. Selena respondió: eso no es lo que me preocupa. Me preocupa que Charles se desmaye y que no haya nadie para atraparlo. Casi me atraganto con mis fideos. A la 1 de la tarde llegó otro mensaje. Charles le pidió a Casey que sacara todos los registros financieros de los últimos 3 años. Casey pasó 40 minutos al teléfono y llevó 3 cajas de archivos a la oficina. La puerta está cerrada con llave de nuevo. A las 12 en punto 3 proveedores vinieron a cobrar pagos atrasados. Charles se reunió con ellos durante unos 20 minutos. Cuando salió, sus gafas estaban completamente empañadas y los músculos de sus mejillas se contraían. 3 proveedores. Solo 3. Antes de irme, en realidad había 14 proveedores con pagos pendientes. Esos 3 eran los más amables. Los otros 11 probablemente todavía estaban en camino. Dejé el teléfono y encendí la televisión. Después de cambiar de canal 3 veces, encontré una película de comedia. El sonido de las risas mezclado con el aroma de los fideos instantáneos me hizo sentir excepcionalmente bien. A las 6 de la tarde, Grace llamó. Dudé un momento. No porque estuviera decidiendo si contestar, sino porque estaba decidiendo qué tono de voz usar. Al final, opté por no contestar. Después de rechazar la llamada, volvió a llamar 2 veces más. Contesté al tercer intento. Hola. Steven, explícame algo. ¿Por qué la empresa le debe a Tian Building Materials $1.200.000? Su voz subió una octava entera. Tuve que alejar el teléfono un par de centímetros de mi oído.
Me había cansado de ese tono hacía 3 años. Ese es el pago final del proyecto de construcción de octubre del año pasado. Te lo comenté. Estabas de vacaciones en Sanya en ese momento. Tu respuesta exacta fue, deja de molestarme con tonterías como esta. Silencio. 2 segundos. Entonces, ¿por qué no lo gestionaste? Sí lo hice. Preparé un plan de pagos que requería tu aprobación y firma. Pero ese día tú y Charles fueron a un concierto. Nunca regresaste a la oficina. Después de eso, te llamé 2 veces más. Sin respuesta. De nuevo silencio. Esta vez más largo. ¿Qué hay de los demás? Casey dijo que hay un montón te hablé de todos ellos. Por correo electrónico. Por mensaje de texto. Y en persona. 3 métodos. 7 veces en total. No respondiste ni una sola vez. Tú, Grace. La interrumpí. Ahora eres accionista. Estos son tus problemas. ¿Y los de Charles? Solo soy el exmarido que se fue sin nada. No hay mucho que pueda hacer. Tú, por cierto, añadí casualmente. Puede que mañana vengan algunos proveedores más. Intenta ser educada. No cometas mi error. Fui demasiado amable. Por eso me seguían persiguiendo. Colgué. Luego me preparé una taza de té. Lunching. Cuando Grace vivía aquí, solo bebía café. Siempre decía que el té tenía un sabor insípido. Insípido. Di un sorbo. La fragancia era ligera y refrescante. Para nada insípida. Capítulo 05. Por el tercer día de Charles como CEO, yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Cómo? Porque Selena había desarrollado la costumbre de mantenerme al tanto en tiempo real. Le había dicho que ya no era necesario. Ya no formaba parte de esa empresa. Ella respondió, CEO Q, no te estoy dando informes de trabajo. Te estoy contando chistes. De acuerdo. Los chistes eran bastante entretenidos. El chiste del tercer día fue así. Charles contrató a una firma de auditoría para realizar una auditoría completa. La decisión en sí fue absolutamente correcta. Si lo hubiera hecho el primer día, aún podría haber tenido la oportunidad de enderezar el rumbo. Desafortunadamente, pasó sus primeros 2 días haciendo otras 3 cosas. Primero, redecoró por completo la oficina ejecutiva. Segundo, celebró una reunión de toda la empresa y pronunció un discurso inaugural de 40 minutos titulado Mirando hacia el futuro. Tercero, como nuevo CEO, llevó a Grace a un restaurante con 3 estrellas Michelin y publicó una foto en línea con la leyenda Un nuevo comienzo. Esas 3 actividades consumieron 2 días completos. Los auditores no entraron en la empresa hasta el tercer día. Para el cuarto día, según Selena, la expresión del auditor principal parecía, como la de alguien que acaba de comer huevos centenarios caducados. La conclusión preliminar, los problemas financieros de la empresa eran mucho peores de lo que parecían en el papel. Los números detallados aún se estaban calculando. Pero las cuentas por pagar confirmadas por sí solas fueron suficientes para enviar al auditor principal al baño 2 veces solo para salpicarse agua en la cara. Estaba en casa jugando partidas clasificatorias cuando leí el mensaje. Serie de promoción. Racha de 5 victorias. Una partida crítica. Mi personaje estaba en medio de una pelea de equipo. Miré mi teléfono. Me temblaba la mano. El enemigo me eliminó instantáneamente de la existencia con un combo completo. No porque tuviera miedo. Porque estaba tratando demasiado de no reír. Uno de mis compañeros de equipo maldijo en el chat. Escribí en voz baja, lo siento. Recibí buenas noticias y perdí la concentración. ¿Qué clase de buenas noticias te hacen alimentarte así? El nuevo novio de mi exesposa acaba de heredar mi desastrosa empresa. El compañero de equipo se quedó en silencio durante 3 segundos. Luego respondió hermano. Esa no es una buena noticia. Esa es la mejor noticia que he escuchado en toda la semana. Sigue jugando. Yo me encargo de esta. Ganamos.
Quizás fue psicológico. Pero después jugué excepcionalmente bien. A las 3 de la tarde fui a comprar al supermercado. Durante nuestros 3 años de matrimonio, siempre fui yo quien cocinaba. Grace nunca entraba en la cocina. Ni siquiera sabía usar el microondas. Lo curioso es que apenas probaba nada de lo que yo preparaba. Demasiado grasoso. Demasiado salado. El glutamato monosódico no era saludable. Ahora la cocina me pertenecía. Compré una lubina y planeaba cocinarla al vapor. Siguiendo la receta de mi madre, tiras de jengibre debajo. Cebolletas encima. Cocinar al vapor durante 8 minutos. Terminar con aceite caliente. Estaba eligiendo cebolletas en el supermercado cuando me encontré con Jenny, la mejor amiga de Grace. En el momento en que Jenny me vio, su expresión cambió al instante. Un ligero ceño fruncido. Labios apretados en una fina línea. Ojos llenos de compasión. La expresión universal para entiendo tu dolor. Steven. ¿Estás bien? Su voz era suave y cuidadosa. Como si temiera que mi frágil alma pudiera, se rompería si hablaba demasiado alto. Yo sostenía un pescado. Mi carrito contenía una bolsa de arroz, 2 botellas de salsa de soja y un paquete de granos de pimienta de Sichuan. Estoy bien. Escuché lo que pasó entre tú y Grace. Ella suspiró dramáticamente. No te preocupes demasiado. Eres un hombre. Anímate. Hay muchos peces en el mar. Gracias. Asentí y continué examinando las cebolletas. Jenny miró mi carrito de compras. Su expresión se volvió aún más compleja. Probablemente estaba pensando, el exdirector ejecutivo de una empresa. Reducido a hacer la compra y cocinar solo. Un hombre. Un pescado. Una bolsa de arroz. Qué lamentable. Mientras tanto, mis verdaderos pensamientos eran, esta cebolleta se ve genial. Un tallo blanco grueso y bonito. Perfecto para pescado al vapor. Si necesitas algo, solo avísame. Jenny me dio una palmadita en el brazo. Claro. Gracias. Después de que se fue, me quedé allí parado durante 5 segundos. Luego me miré a mí mismo. Una camiseta. Pantalones cortos. Chanclas. Empujando un carrito de compras mientras cargaba un pescado. Me parecía notablemente similar a un hombre de mediana edad aplastado por la vida. Excepto que solo tenía 31 años. Y estaba pasando el mejor momento de mi vida. Capítulo 06. La lubina al vapor salió perfecta. Tomé una foto y la publiqué en línea con el pie de foto cena para uno. El mejor condimento es la libertad. Gael fue el primero en darle me gusta. Su comentario decía: tu exesposa terminó de firmar esos papeles de transferencia de acciones ahora legalmente hermético. Respondí: relájate. Está clavado más fuerte que los pinchos de tu barbacoa. Las redes sociales de Grace, por otro lado, se habían quedado inusualmente silenciosas. 2 días antes había publicado esa foto con Charles y el pie de foto: un nuevo comienzo. Desde entonces, un desconocido había dejado un comentario debajo. Entonces, ¿conseguiste un nuevo novio? Ella nunca respondió. Estaba limpiando la cocina después de cenar cuando mi teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Contesté. Hola, ¿es el CEO Q? Soy el gerente Lou de Mars Steel. ¿Sobre los $3 millones restantes del envío de acero del año pasado? Gerente Lou, encantada de conocerle. Lo interrumpí cortésmente. Lamentablemente, ya no estoy involucrada con la empresa. El representante legal ha cambiado. Se llama Charles. Mucho más capaz que yo. También con estudios en el extranjero. Hubo una pausa. Vaya. La empresa está bajo nueva dirección. Así es. Puede contactarlo directamente. Entonces, ¿por casualidad tiene su número? Revisé mis contactos. Encontré el número de teléfono de Charles. Y se lo envié. Mucha suerte con las negociaciones. Después de colgar,
Lavé el último tazón y lo coloqué en el escurridor. Las luces de la cocina se reflejaban brillantemente en los azulejos. Tranquilo. Limpio. Solo yo. Respiré hondo. Una sonrisa se extendió lentamente por mi rostro. Una vida así era maravillosa. Capítulo 7. El quinto día de Charles como director ejecutivo. En este punto, las actualizaciones de Selena habían evolucionado oficialmente de bromas a una serie dramática en toda regla. 9 de la mañana acaban de llegar los de la empresa de materiales de construcción Vanua, CEOQ. 6 de ellos. 2 son calvos. Brazos grandes. Voces aún más fuertes. ¿Cuánto les debemos? 4.800.000. Pagos de construcción del pasado septiembre. Cierto. Recordé eso. Negocié un plan de pagos a plazos con ellos en aquel entonces. Después, el flujo de caja se desplomó, así que nunca se concretó. Charles salió a recibirlos. Le gritaron durante 20 minutos. Cuando regresó, tenía la corbata torcida y el segundo botón de la camisa se le había salido. Estaba regando las plantas de mi balcón. Sí. Plantas. Unas cuantas enredaderas de potos que me traje de la empresa cuando me mudé. Grace se había quedado con la empresa. Seguro que no iba a pelearse conmigo también por unas cuantas macetas. Para cuando llegué a la tercera maceta, casi me mojo los zapatos. Apenas logré contenerme. 11 de la mañana. Acaba de llegar otro grupo. Mars Steel. 3 millones. Casey salió a ocuparse de ellos. Los mantuvo a raya durante media hora. Cuando regresó, tenía la frente cubierta de sudor y el cuello de la camisa completamente empapado. 2 de la tarde. La empresa de logística apareció. 2 millones. No armaron un escándalo. Pero antes de irse dijeron, paguen en 3 días o nos vemos en los tribunales. 4 de la tarde Charles rompió una taza en su oficina. La que solías usar. La que decía, el jefe siempre tiene razón. Esa taza había sido un regalo de Gael. Un regalo sarcástico. Nunca esperé que terminara en manos de otra persona. Una muerte apropiada, considerando todo. 6 de la tarde Grace apareció. No para verme. Para ir a la empresa. Según Selena, se quedó en la oficina de Charles durante 2 horas. Cuando salieron, ninguno parecía contento. Por primera vez, Charles no la acompañó al ascensor. Miré fijamente el flujo de mensajes en mi teléfono y tomé un sorbo tranquilo de mi té de crisantemo y bayas de goji. Para ser honesto, sentí una pizca de... No. No culpa. Curiosidad. Lo que me intrigaba era esto. ¿Cómo pensaba llenar ese agujero de 100 millones de dólares? No, espera. Oficialmente seguían siendo solo 80 millones. Se suponía que era un prodigio de las finanzas educado en el extranjero. Seguramente tenía algunas bajo la manga. A las 8 de la noche mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Grace. Era su padre. Walter. La voz del anciano salió del altavoz con la tranquila autoridad de un anciano. Pequeño Q. Durante 3 años me había llamado así. Pequeño Q. Nunca yerno. Ni una sola vez. Sí, tío. He oído que la empresa está teniendo algunas dificultades. Dificultades. Un cráter de 80 millones de dólares reducido a una palabra. Impresionante. La generación anterior de empresarios realmente sabía cómo restarle importancia a un desastre. Sí. Hay algunas dificultades. Una pausa. Luego, cuando dirigías la empresa, ¿por qué no mencionaste nada de esto? Casi me reí. Me mordí el labio y respiré hondo 3 veces. Tío, sí lo mencioné. En junio pasado te envié un informe de análisis financiero. 17 páginas. Impreso a color. Con gráficos. Gráficos circulares. Gráficos de barras. El paquete completo. Bueno. Y tu respuesta exacta fue,
Los jóvenes siempre exageran los problemas. Esta empresa lleva 20 años funcionando. No pasará nada grave. La línea se quedó en silencio. Durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que pensara que la llamada se había cortado. Tío, ¿hay algo más? Necesito recalentar la cena. No. La llamada terminó. Entré en la cocina y abrí el microondas. Beep. Dentro estaba la lubina al vapor que había sobrado de ayer. Un minuto después estaba caliente de nuevo. El pescado estaba recalentado. También mi vida. Capítulo 08. En el 10º día de Charles como director ejecutivo, todo se desmoronó. No era un poco diferente. Era el tipo de colapso donde una represa se rompe y todo se derrumba en una ola ensordecedora. Salió el informe de auditoría final. La deuda total de la empresa no era de 80 millones. Era de 120 millones. Los 40 millones adicionales provenían de pasivos no contables. Un desastre dejado por la generación de Walter. Oculto dentro de subsidiarias apiladas una debajo de otra. Los trucos contables habían sobrevivido durante 15 años. Una auditoría completa finalmente lo sacó a la luz. Aprendí todo esto de Selena. Para ser honesto, incluso yo me congelé cuando vi la cifra. Sabía lo de los 80 millones. 120 millones. Dios mío. La empresa estaba en peor estado de lo que pensaba. Menos mal que me fui cuando lo hice. Según Selena, la reacción de Charles a la cifra fue. Se sentó en su oficina durante 40 minutos seguidos sin moverse. No dijo ni una sola palabra. El café de su termo se derramó sobre el informe y ni siquiera lo limpió. Se quedó mirando al techo sin pestañear. Luego llamó a Grace. Selena escuchó fragmentos de la conversación. Grace, esta empresa, no es lo que me dijiste que era. ¿Qué? No, no me refiero a eso. Te calmarás y me escucharás. Grace. La llamada se cortó. Grace colgó. No sabía por qué. Tal vez entró en pánico. Tal vez no quería oírlo. O tal vez finalmente se dio cuenta de que lo que me había quitado no era una mina de oro. Era una bomba de relojería. Y ella misma había puesto el detonador en manos de Charles. Día 11. Recibí una carta de un abogado. No iba dirigida a mí. La habían enviado en nombre de Charles. La redacción era muy diplomática. Daba la posibilidad de que no se haya revelado toda la información relevante durante el proceso de transferencia de acciones. Nuestro cliente se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales disponibles. Traducido a un inglés sencillo, nunca me dijiste que la empresa tenía tanta deuda. Me tendiste una trampa. Miré la carta y negué con la cabeza sonriendo. Luego entré a mi estudio y saqué una carpeta de un cajón. Dentro había documentos cuidadosamente organizados. 3 correos electrónicos impresos. Cada uno acompañado de los acuses de recibo de Grace. 2 capturas de pantalla de nuestro historial de chat. Con confirmaciones de entrega y marcas de tiempo de lectura. Un CD grabado con la grabación de una llamada telefónica de 40 minutos. Cada minuto cuidadosamente anotado con resúmenes. Y 3 advertencias escritas sobre riesgos financieros. Cada una con la firma de Grace. Sí. Las firmó todas. Todas. Simplemente las firmó, las tiró a un cajón y nunca más las volvió a mirar. Tomé una foto de la evidencia y se la envié a un amigo abogado. Échale un vistazo. ¿Tengo suficiente documentación? 3 minutos después respondió, suficiente. Tiene suficiente para ahogar a alguien. Si realmente te demanda, podrías contrademandar por litigio malicioso. Y he revisado tu acuerdo de transferencia de acciones. La cláusula 14 es clarísima. El cesionario reconoce que comprende plenamente la situación operativa de la empresa objetivo y asume voluntariamente todos los riesgos asociados. Él mismo lo firmó. Volví a colocar la carta del abogado en la carpeta. Cuando se estaba redactando el acuerdo, el departamento legal me preguntó si quería que se incluyera esa cláusula.
Dije que sí. Absolutamente sí. Entonces el departamento legal preguntó, ¿no van a leer el contrato con atención? Me reí. Si no lee los informes financieros, ¿qué te hace pensar que leerá un contrato? Resulta que tenía razón. Esa noche hice una excepción y abrí una botella de vino. Grace la había guardado en el mueble de vinos. Siempre había dicho que Charles la había traído de Francia. Nunca había estado dispuesta a abrirla. Cuando me mudé, de alguna manera terminó empaquetada en una de mis cajas. Un Lafite de segunda etiqueta. No escandalosamente caro. Pero esa noche sabía excepcionalmente dulce. Capítulo 09. En el 15º día de Charles como director ejecutivo, quiso renunciar. Pero no pudo. El cambio de propiedad legal ya se había completado. Ahora era el representante legal de la empresa y accionista mayoritario. Las deudas. Las demandas. Las reclamaciones de recuperación de impuestos. Todas y cada una de ellas estaban asociadas a su nombre. Quería irse. La ley no se lo permitía. No a menos que pudiera encontrar a alguien más dispuesto a tomar el control. Y no había mucha gente en este mundo más ingenua que él. Antes de renunciar, Selena publicó una última actualización. No para mí. Para su antiguo grupo de chat de la escuela secundaria. La captura de pantalla acabó circulando por internet. Decía, actualización diaria para todos. El nuevo director ejecutivo de nuestra empresa ha pasado oficialmente de, lleno de ambición, a, muerto por dentro. Durante la reunión de hoy se quedó mirando al techo durante 8 minutos seguidos sin decir una palabra. Cuando terminó la reunión, entró por la puerta equivocada, entró en el cuarto del conserje y se sentó junto a un cubo de fregar durante 5 minutos antes de volver a salir. Las respuestas a continuación eran casi idénticas. Más actualizaciones, date prisa siguiendo esta historia. Esto es mejor que una novela web. Cuando Gael me envió la captura de pantalla estaba cocinando fideos. Fideos caseros. Yo misma había amasado la masa. Con un huevo frito y 2 rebanadas de carne estofada encima. Mi calidad de vida estaba mejorando constantemente. Tu exsecretaria se ha convertido en novelista de internet. Gael siguió el mensaje con 10 emojis de risa hasta llorar. Trabajó para mí durante 3 años. Sus habilidades de escritura tuvieron mucho tiempo para desarrollarse. ¿Ha producido más contenido en estas 2 semanas que tú en 3 años? Cállate. Charles intentó transferir las acciones de vuelta a Grace. Grace se negó. Su razonamiento fue: esta es la empresa de mi padre. No puedo dejar que se derrumbe por mi culpa. Piensa en algo. ¿No eres un genio de las finanzas educado en el extranjero? Según los rumores, Charles respondió, estudié teoría financiera. No respuesta a desastres. Grace replicó, ¿no siempre dijiste que si alguien te daba una plataforma podrías lograr grandes cosas? Eso solo funciona si es una plataforma normal. No un pozo sin fondo de 120 millones de dólares. ¿No puedes pensar en algo? Todas mis soluciones juntas ni siquiera cubrirían los intereses de este agujero. Estos detalles vinieron de Selena antes de irse. La conversación real probablemente fue mucho menos educada. Según ella, incluyó una generosa cantidad de lenguaje colorido y exclamaciones emotivas. Grace salió furiosa y dio un portazo. Charles se quedó solo en su oficina hasta la medianoche. Capítulo 10. Día 17. Walter vino a verme. Estaba solo en la puerta de mi casa. Sin chofer. Sin asistente. Sin hija. Cuando abrí la puerta llevaba chanclas y una camiseta barata que había comprado de un mercado callejero. Me miró de arriba a abajo. 3 años atrás, cuando casó a su hija conmigo, yo vestía trajes a medida. Tenía el pelo más abundante. Mi postura era erguida. Parecía un hombre listo para conquistar el mundo. Ahora estaba allí, en pantalones cortos y camiseta sin mangas. Sin embargo, de alguna manera, parecía más vivo que entonces. La confusión en sus ojos era imposible de ocultar. Tío, ¿quieres pasar? No. Hizo un gesto con la mano. Solo vine a hacer una pregunta.
Adelante. Sabías que la empresa no podía sobrevivir, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Lo miré. Cuando me entregaste la empresa, prometí que haría lo mejor que pudiera. Y lo hice. Durante 3 años. Pero el vacío era demasiado grande. Mis habilidades no eran suficientes para llenarlo. Se lo dije a Grace 7 veces. No me creyó. Te lo mencioné una vez. Tú tampoco me creíste. Y entonces simplemente esperaste. Yo no esperé. Negué con la cabeza. Intenté obtener préstamos para mantener viva la empresa. Recorté los proyectos fallidos. Negocié planes de pago con los proveedores uno por uno. Pero nada de eso resolvió el problema real. Las ganancias de la empresa no podían cubrir su deuda histórica. Y no tengo cientos de millones de dólares por ahí para rescatarla. Un músculo se contrajo en la mejilla de Walter. El día que Grace te pidió que firmaras el acuerdo de transferencia. Esa fue idea suya. No mía. De principio a fin. Lo único que hice fue que el departamento legal añadiera una cláusula al contrato. El cesionario reconoce que comprende plenamente la situación operativa de la empresa. El anciano cerró los ojos por un momento. Tú, chico. Tío. Hablé con calma. No intentaba atrapar a nadie. Realmente estaba cargando con más de lo que podía manejar. Si quería la empresa, podía tenerla. Solo debería haber leído primero los estados financieros. Esa responsabilidad no es mía. Walter se quedó allí en silencio. Durante mucho tiempo. La brisa vespertina levantó algunos mechones de su cabello blanco. Finalmente preguntó, ¿hay alguna manera de salvar la empresa ahora? Lo pensé. La opción más limpia es la bancarrota y la liquidación. Charles es el representante legal ahora. Él puede iniciar el proceso. Cuanto antes, mejor. Cuanto más esperen, más intereses y multas se acumularán. Walter bajó la mirada. ¿Y Grace? ¿Y Charles? Ese es su problema ahora. Mi voz se mantuvo firme. Tío, no es que sea insensible. Simplemente no puedo ayudar. Y no debería. Cuando Walter finalmente se dio la vuelta y se fue, su espalda parecía un poco más encorvada que cuando había llegado. Cerré la puerta. Me quedé un momento en la entrada. Luego fui a la cocina y tomé un yogur del refrigerador. Sabor a fresa. Edición limitada. Había hecho fila durante 10 minutos esa tarde solo para comprarlo. Me senté en el sofá, desenrosqué la tapa y lo bebí lentamente. Luego revisé mi teléfono casualmente. Un amigo que trabajaba en un restaurante la gestión de la cadena de suministro me había enviado un mensaje. Su equipo estaba creando una nueva empresa. Necesitaban un socio con experiencia en gestión. ¿Me interesaba? Dejé el yogur y revisé cuidadosamente los materiales del proyecto. La dirección parecía sólida. El equipo era joven y enérgico. Lo más importante, los libros de la empresa estaban impecables. Ni un solo dólar de deuda oculta. Respondí con una sola palabra, hablemos. Capítulo 11. En el 21º día de Charles como director ejecutivo, la empresa entró oficialmente en liquidación por bancarrota. La reunión de acreedores duró todo el día. 14 proveedores. 3 bancos. 2 acreedores individuales. Y representantes de la oficina de impuestos. Charles permaneció en silencio durante toda la reunión. Según la última actualización de trabajo que Selena envió antes de renunciar, después de firmar el último documento, Charles dejó caer su bolígrafo. Rodó por la mesa. Llegó al borde. Cayó al suelo. Rebotó 2 veces. No lo recogió. Grace nunca apareció. Ni una sola vez. Estuvo ausente de toda la reunión de acreedores. La última actualización en sus redes sociales seguía siendo la de hacía 20 días. La publicación de Charles había hecho un nuevo comienzo. Recientemente apareció un nuevo comentario debajo. De una cuenta que nadie reconocía, vaya comienzo que tienes.
47 me gusta. No era mío. En serio. No era mío. Había estado ocupado. Ya había pasado por 2 rondas de entrevistas con la nueva empresa. La dirección estaba confirmada. El papeleo estaba hecho. Estaba empezando de cero. Como socio. Salario base más participación en las ganancias. Nada extravagante. Pero sólido. En mi primer día, Gael me llevó a tomar algo a su puesto de barbacoa. La misma mesa de siempre. La cerveza seguía costando $2.50. Los pinchos seguían siendo de autoservicio. Come primero, cuenta los pinchos después. He oído que Charles se ha ido. Gael volteó un pincho y me miró. Sí. Después del proceso de bancarrota, todavía hay un montón de obligaciones legales vinculadas a él como antiguo representante legal. He oído que ya ha puesto en venta su apartamento en Shanghái, intentando recaudar dinero para cubrir la parte de la que es personalmente responsable. Se lo merece. Gael resopló. Guy vio la oportunidad de hacerse el héroe y cayó de lleno en la trampa. No le echaría toda la culpa. Negué con la cabeza. Realmente no sabía lo mal que estaban las cosas. Entonces, ¿a quién culpamos, pues? No respondí. Gael dio otro bocado a la carne y no insistió. Bien. Ya basta de hablar de ellos. ¿Qué tal el nuevo trabajo? Bastante bien. Solo hay que empezar de cero otra vez. Gael se rió. ¿Y qué? Tienes 31 años. No 51. Recuerda una cosa esta vez. Nunca te asocies con alguien que no lea los informes financieros. Me apuntó con el pincho. ¿Negocios o matrimonio? Me reí y le di una patada a la pata del taburete. Un mes después. La nueva empresa estaba encontrando su ritmo poco a poco. Una tarde, durante el almuerzo, me encontré con Grace fuera de una cafetería en un centro comercial. Había cambiado. Bastante. Había adelgazado. El maquillaje meticuloso había desaparecido. El diseñador los bolsos que solía llevar habían sido reemplazados por una sencilla bolsa de lona. Ella también me vio. Nos quedamos allí mirándonos durante unos 3 segundos. Ella habló primero. Steven. Sí. ¿Cómo has estado? Bastante bien. Sonreí. ¿Y tú? Forzó una sonrisa. Le tembló antes de asentarse. La empresa. Bajó la mirada. Fue culpa mía. Metí las manos en los bolsillos y no dije nada. Debería haberte hecho caso. Los informes. Los correos electrónicos. Nunca leí ni uno solo. Chao se fue. Dijo que lo engañé. No lo engañaste. La miré con calma. Tú misma no sabías lo profundo que era el agua. Le temblaron los hombros. Se le enrojecieron los ojos al instante. En aquel entonces, verla llorar me habría roto el corazón. Durante nuestro primer año de matrimonio, lloró una vez después de un mal día en el trabajo. La abracé y la consolé durante 1 hora. Ahora, al ver esos ojos enrojecidos, no sentí nada dramático. Ni odio. Ni indiferencia. Solo paz. Había pasado página. Grace. Si deja de darle vueltas. Ve a trabajar. Vive tu vida. Tu padre se está haciendo mayor. Pasa más tiempo con él. Se quedó paralizada. Luego asintió lentamente. Me di la vuelta y me marché. Sin mirar atrás. Al salir del centro comercial, la luz del sol me dio en la cara. Cálida. Reconfortante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Gael. ¿Vienes esta noche? Hoy conseguí una carne excelente. Salvé 2 libras antes de que los proveedores se la llevaran. Si no vienes, la asaré yo mismo. Respondí, voy. Yo invito. Unos segundos después, tú pagas. ¿Salió el sol por el oeste otra vez? Me reí.
La última vez también invité yo. ¿Cuándo vas a mejorar esa memoria de pez dorado que tienes? La última vez. La última vez que invitaste fue el día que tu exmujer robó ese desastre de $80 millones, entonces ¿cuál es la ocasión esta vez? Miré la pantalla y sonreí. Luego escribí ningún motivo especial. El clima está agradable hoy. Llegué al estacionamiento. Entré a mi auto. Inserté la llave. Arranqué el motor. En el espejo retrovisor mi reflejo me devolvió la mirada. Tez saludable. Y mi cabello. Parecía un poco más abundante que el mes pasado. Una vieja canción sonaba en la radio. Tarareé unas líneas y pisé el acelerador. El auto salió del estacionamiento y se incorporó al tráfico. La luz del sol entraba a raudales por el parabrisas. Cálida y brillante. Mi tiempo apenas ha comenzado.